Hoy en día hay muchas cosas queriendo llamar nuestra atención para que invirtamos, para que nos metamos de cabeza en negocios que no conocemos y nos invitan con generosas sumas de dinero a generosos dividendos o rentabilidades a los que estas inversiones nos van a llevar. Nos dicen que en 6 meses fácilmente podremos estar haciendo un viaje por el Caribe, montados en un yate. Nos invitan a meternos en diferentes cosas y esto para nosotros es impresionante. Nosotros ya pasamos por ahí, aprendimos muchas cosas, pero lo seguimos viendo y queremos en este episodio de podcast alertarte de muchas cosas que deberíamos hacer una desintoxicación financiera. Este episodio es Detox Financiero. Revisa las ideas que hay en tu mente y en tu corazón acerca del dinero, así que agárrense fuerte que aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Pareja y Finanzas. Somos Dave y Dani, educadores financieros, y nuestro propósito de vida es evitar divorcios por plata. Y junto contigo, amigo oyente, lo podemos lograr. Así es, vamos a unir dos mundos, las finanzas y las relaciones de pareja. Te vamos a dar técnicas y estrategias para organizar tu dinero, pagar deudas rápidamente, proyectar y ser más pilo con el manejo de tus finanzas para que tu vida prospere. Y bueno, empecemos. Estamos muy contentos porque el podcast de Pareja y Finanzas va muy bien y queremos contártelo rápidamente en un minuto. Llegamos casi a 750 seguidores en Spotify. Tenemos en el último episodio que publicamos esta semana, hace 8 días, llegamos a una cifra récord que son más de 750 reproducciones. Ya sobrepasamos los 8.500 reproducciones entre todos nuestros episodios. Entonces eso va súper bien y aparte el amor de todos ustedes de siempre. Adriana Zúñiga nos ha dejado comentarios que le encanta el podcast. Paulín, Joana, Natalia, que les ha encantado información que han obtenido acerca de abonos a capital. A Anderson también, que dice excelente contenido, muchas gracias por su ayuda, son los mejores. Alex Caicedo también, que nos dejó. Yamile Corredor Rincón, el abono a capital siempre debe hacerse presencialmente o se puede por internet. Preguntas que nos han dejado. Stephanie García, que también nos dejan algunas dudas y nos dejan saber que les gusta el contenido. Víctor Velandia, muchas gracias a todos. Leímos solo algunos de los comentarios y cosas que nos dejan, pero reconocemos que les está gustando y eso también nos llena de batería para continuar con este podcast y darles mucho valor. Ahora sí, comencemos con el episodio. Hola amor, ¿cómo estás? Hola amor, hola a todos los que nos escuchan. Hola a todos también, los saludamos en este sábado espectacular. Vean que hace rato no tenemos tiempo como para estar en pijama. Hemos perdido la buena costumbre. Nos ha pasado de todo, trabajo, viajes, hemos estado con influenza, de todo, entonces ha sido unas semanas bastante... Ya no somos influencers, sino llenos de influenza. Y bueno, han pasado muchas cosas, no se imaginan cuánto trabajo y cuántas cosas ha traído Pareja y Finanzas, pero bueno, también no lo gozamos, estamos contentos porque estamos creciendo de una forma bien linda y confiamos en Dios en que vamos a tener manos y van a llegar personas que nos van a ayudar a seguir desarrollando todo este propósito de darle valor a las parejas. Entonces, bueno, empecemos, amor. El tema de hoy es bien interesante a mí, de hecho es uno de los temas que más me gusta y me apasiona de las finanzas personales, las finanzas en familia, y tiene que ver con las ideas o con qué llenamos nuestra alma, nuestro corazón acerca del dinero. Muchas, obviamente aquí vamos a hacer un paréntesis y es que no te vamos a hablar hoy como un gurú financiero de mantente positivo y el positivismo es la salida y ya, y tú lo declaras y se hace. No, creemos que hay muchas cosas buenas de eso, pero también hay cosas muy equivocadas y cosas que nada tienen que ver con ser una persona positiva
o nada tiene que ver con ser una persona realmente próspera. Y realmente nosotros queremos que tú llegues a ser una persona próspera, pero de verdad. Sí, no una ficticia, no una que se la pasa haciendo lámpara en internet y mostrando qué marca de relojes tiene o qué marca de carro tiene, o mostrando billetes por las redes sociales e invitando a otros. No, eso no es prosperidad, ¿sí? Para nosotros la prosperidad es otro tema completamente diferente y justamente pues de eso queremos hablar en este podcast, amor, en el que te propongo que hablemos de esas ideas que nos han intoxicado y que nos han dañado el camino hacia una prosperidad verdadera. Así es. Y normalmente creo que este tema tiene mucho que ver con nuestra parte intangible o la parte intangible de las finanzas, que es súper importante y con que nos hemos dejado llenar la cabeza, y siento que las redes sociales, sin ser un instrumento malo, lo hemos tomado como un instrumento negativo porque vivimos en un mundo de tanta comparación y tantas ideas que hoy queremos hablarte justamente de eso. Entonces, quiero remontarme, a una historia del 2022, una historia de nosotros dos con mi esposo. Obviamente ya profundizaremos en un par de temas en los que nos hemos equivocado, en los que tuvimos que hacer un detox mental financiero para poder replantear nuestra idea de la prosperidad, de la riqueza, etcétera. Pero en el año 2022 tuvimos la oportunidad, el espectáculo de poder conocer un par de países que nos cambiaron el chip acerca de la vida, del dinero, de muchas cosas. De verdad fue una manera de desintoxicar nuestra mente. Y pudimos ir a los países nórdicos. Que de hecho, amor, vale la pena mencionar el previo a eso, ¿no? Nuestra idea aquí en nuestros países latinoamericanos es que tenemos una idea del dinero muy americanizada, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Eso es verdad. Es decir, tenemos la verdad de los americanos, de los estadounidenses, de los gringos, en cuanto al dinero. Y ellos nos han vendido la idea de que hay que tener, llenarnos. ¿Por qué? No sabemos, pero hay que tener de todo y hay que tener de un montón y no puede faltarnos nada. Y debes tener el carro de la mejor gama posible y debes viajar. Y bueno, todas estas ideas yo creo que vienen en gran parte por eso y por los gurús americanos que nos han vendido un poco de ideas de allá, ¿no? Entonces ese es el previo y ahora logramos hacer un viaje. Y ese viaje es a países nórdicos, como acabas de decir. ¿Y cómo cambia eso en tu corazón? ¿Qué pasa en nuestro corazón en ese viaje, amor? Sí. Yo pienso que, y obviamente hago un paréntesis porque esto no es juzgando la cultura norteamericana para nada. Creemos que es una cultura distinta, la respetamos, pero sí nos ha metido un afán y un tema de acumulación y un tema de muchas cosas. Y claro, cuando fuimos a estos países hubo 3 cosas que a mí me marcaron mucho. Primero, y bueno, si acá les gusta, por favor, dejen comentarios si quieren que les contemos estas narraciones de los viajes que hemos hecho, porque esto realmente te abre la mente y te ayuda mucho a ver un mundo mucho más grande del que conoces. Entonces, nosotros nos enfocamos en un poco, bueno, yo digo ni Dinamarca, pronto no, un poco más pegadito a Europa continental, pero fuimos a Islandia, fuimos a Noruega y fuimos a Suecia. Cuando nosotros llegamos, recuerdo mucho primero en Islandia, y bueno, tengo que decir que hasta el día de hoy es mi país favorito de haber visitado del mundo. Cuando fuimos a Islandia, hubo una de las cosas que más me marcó. Primero fue el valor que ellos le daban a la naturaleza. O sea, ellos respetan muchísimo la naturaleza y por ende su mayor atractivo turístico no tiene que ver con los grandes edificios, con las grandes construcciones, sino tiene que ver justamente con la naturaleza. Entonces, claro, ves una idea totalmente distinta de ya no son los palacios, la opulencia, el oro, las sillas, los carros, los carruajes, sino una montaña, un volcán, un glaciar, y eso ya es distinto. Caminos naturales, o sea, una cosa impresionante. Pero cuando llegamos, sobre todo recuerdo mucho en Noruega, teníamos un itinerario de un par de días, eran 5 días en Noruega, principalmente nos quedamos en Oslo y nos dijeron, bueno, tienen que ir como al palacio del primer ministro, si mal no recuerdo, perdón si me equivoco, pero pues era como la máxima autoridad en el país. Entonces, claro, tú coges el Google Maps y llegas
a un edificio, a una casita como color amarillo Pues pastel. es como un castillo, Es que no, muy pero es que no normal, es un ¿no? castillo, ¿no? Porque Bueno. es como un edificio con una fachadita un Normal. poquito más como tipo palacio, pero yo lo miré y dije, Eso, como un acá palacio. vive el dirigente más importante, o sea, con decirles y los que están en Colombia, no sé, la plaza de Bolívar, etcétera, es 1000 veces más grande que este lugar en Noruega, uno de los países más ricos del mundo. Y empezamos a observar, nos vamos para los jardines y hagan de cuenta que los jardines no tenían más de 100 metros cuadrados de grande. Entonces, bueno, los jardines por donde camina el primer ministro, bueno, Los la jardines de máxima nuestro autoridad. conjunto creo que Eran son más grandes. iguales o más grandes que esos jardines. Sí, entonces empezamos a darnos cuenta, a notar la gente, cómo se vestía y ya dijimos, oiga, esta gente es distinta, ¿por qué es distinta? Y empezamos a indagar, incluso hablamos con un par de personas y ellos decían, nosotros realmente buscamos una igualdad, pero una igualdad no de todos somos iguales, tenemos que tener la misma plata. No, era una igualdad de queremos vivir todos cómodos, queremos que nadie resalte más que nadie, incluso por eso usamos ropa monocromática, azul, blanco. O sea, que alguien se ponga un rojo con flores era muy raro, porque todos querían verse muy, muy iguales, muy parecidos. Pero adicionalmente, creo que hubo una idea que desde allí quedó en nuestra mente y fue la idea de la suficiencia. Y justamente es esa mentalidad que nos han metido de sentir que todo el tiempo vivimos en una insuficiencia, o sea, nada nos llena, necesitamos más carros, necesitamos más ropa, necesitamos más apartamentos, necesitamos más plata, todo es más, necesitamos, nunca hay un límite. Y esta gente aprendió a encontrar un sentido de suficiencia. Veías las casas bonitas, pero unas casas de, no sé, 70 metros cuadrados, 90 metros cuadrados, unos apartamentos muy lindos, obviamente son costosos porque es un país caro, pero digo, no era una opulencia como la que ves en otros países que hemos visitado. Y eso, sí, o en Francia, y eso personalmente me marcó y nos marcó mucho y dijimos, oiga, si una sociedad tan desarrollada, tan avanzada, tan rica monetariamente, tiene una cultura de suficiencia, de equilibrio y de una verdadera igualdad, ¿por qué nosotros vivimos en un afán por el dinero? Entonces, Me acuerdo mucho que la filosofía es basada en algo llamado Lagum. Así ¿Cierto, es, amor? sí. De hecho, los suecos tienen y hay un libro que se llama Lagum y viven en una idea muy, muy diferente. Incluso tú vas a Suecia y allá las tiendas de ropa de segunda mano son mucho más apreciadas y valoradas que tú compres nuevo, porque para ellos es como, oye, estás reutilizando la ropa. Entonces, es como una idea bastante distinta. A mí me pareció impresionante, digamos, en Copenhague, en Dinamarca, la cantidad de bicicletas. Y es como si estar en bicicleta, claro que esto sí pasa en otros países europeos. Nosotros aquí en Latinoamérica es que seguimos peleando con la idea de que tener un carro es más cool. No, para ellos es como si sintiera uno que la bicicleta para ellos es lo último, ¿no? Es como me ahorra Exacto. tiempo, es el máximo lujo. O sea, por más estartalada que esté la bicicleta, es lo máximo. Sí, y dicen que los dirigentes políticos llegan al lugar donde trabajan y puedes tener el cargo más alto, pero llegan en bicicleta. Para ellos es un honor la bicicleta. Entonces, fíjense que este tipo de cosas empiezan a quebrar en nuestra mente y en nuestro corazón diciendo por qué vivimos en un afán por conseguir cosas, por conseguir dinero, y creemos que tiene mucho que ver con que hemos vivido con tantos vacíos, con una falta de significado, que sentimos que en el dinero y en las cosas encontramos un refugio, y muchas veces también tiene que ver cómo crecimos, cómo nacimos, con poquito, y ese poquito nos generó la necesidad de cuando yo tenga, yo no voy a dejar que nada me falte, que siempre tenga y me endeudo, no me importa, pero yo tengo que tener y a mis hijos les tengo que dar todo, y eso se vuelve muy dañino. Sí, son como ideas tóxicas con las que andamos todos y no nos hemos enterado. Entonces, precisamente vamos para allá un poquito y después de conocer esta historia y esto que Dios nos ha permitido vivir, queremos marcar mucho en tu corazón algunas ideas sobre lo que es este tema de la riqueza, la prosperidad. Vivimos con un afán por conseguir cosas, ¿no? Y todavía ahí andamos con ese afán por conseguir dinero, plata.
Y claro, somos humanos, nadie quiere vivir una vida vacía, sin dinero o significado. Esa parte es entendible, pero ¿qué tan sano es? ¿Te has sentado a preguntártelo? ¿Qué tan sano es? Y estamos en la carrera de buscar dinero tanto para ser pantalleros y mostrar cuánto tengo, tanto esa forma como la de buscar dinero porque estoy reendeudado y no fui un buen administrador y mejor dicho tengo que salir de esto, cuésteme lo que me cueste, ¿cierto? Entonces de todas las maneras como que el dinero se nos ha vuelto un dios y eso sí que está bastante mal, eso sí que está muy, muy mal. Nosotros insistimos en primera idea. Tú no eres el dueño de tus recursos, tú eres un administrador. Y al final de tus días, Dios te va a preguntar por si administraste bien o no administraste bien. Y vamos a tener que dar cuentas de lo que hicimos con los recursos que Él nos dio. Y muchos tendremos que ir apenados a decir perdón porque fue peleando con mi pareja por cuánto ganaba ella o cuánto ganaba yo y quién era más importante, si ella o yo, o si yo era el proveedor o ella era la proveedora. Y se nos fue la vida en esa pelea. O muchos tendrán que ir a decir perdón, pero antes no traigo plata, antes traigo deudas. Y eso sí que va a ser tremendo cuando Dios nos pida cuentas. Entonces, la invitación ahí principal de nosotros es vamos a actuar como administradores, no como dueños. Como dueños cogemos un ego ahí todo harto y nos creemos lo máximo cuando el que realmente nos da el poder y la fuerza para crear riquezas es Dios. Y sin ese poder y sin esa fuerza, pues no tendríamos nada, ¿no? Segunda idea, las redes nos llevan a compararnos con otros en su éxito, sus logros, su cuerpo, su pensamiento, su cultura. Para allá la comparación, ¿sí? No te afanes por lo que otro está alcanzando, si tiene, no tiene. Tú tienes tu propio proceso y tu propia vida. Tercera idea, las redes de mercadeo nos han puesto en una carrera por vender y subir nuestro estilo de vida cueste lo que cueste. Y te lo digo conociendo cómo funcionan. Y las redes de mercadeo son negocios legales en Latinoamérica o en la mayoría de países en Latinoamérica son negocios legales. Es algo muy distinto a lo que es una pirámide, que sí es una estafa, ¿sí? El tema es que las pirámides nos las venden como redes de mercadeo o multinivel y ahí sí es cuando se nos vuelve difícil identificar qué es una estafa y qué no es una estafa. Pero en últimas, cualquiera de estos negocios nos vende afán por dinero, afán por vender, afán por tener un estilo de vida impresionante en las Bahamas y mejor dicho no tener límites. Y eso no es tan así. La verdad es que el dinero siempre es limitado, hasta para Bill Gates es limitado. Y hay que saber administrarlo y dejar tanto afán por dinero. Y hay otra idea que nos están dejando estos negocios y es como un odio por el empleo. Y ese sí que me fastidia más. Porque si tú eres emprendedor, tú quieres empleados que amen su trabajo, no gente que esté fastidiada con su empleo. Y en esos negocios se suele promover mucho que el empleo es lo peor de lo peor y que siempre tendríamos que ser un empresario, un emprendedor, cueste lo que cueste. Y no, puede que no sea tu llamado, puede que no sea para lo cual estás diseñado y eso es válido. O sea, si tú creías que solamente el emprendimiento y no hay nada más, no, hoy te quitamos esa carga y te decimos tranquilo, puedes ser empleado y está bien también. Y hemos conocido muchos empleados que se han prosperado siendo empleados o que tienen mucho dinero siendo empleados. Entonces allá te venden la idea es que no hay más que ser emprendedor o no hay más que esos negocios para ser rico y no, eso es mentira. Sí hay muchas más oportunidades, hay muchas más cosas por probar y por hacer. Y la última idea con la que quiero cerrar, amor, para que tú también nos muestres las tuyas, es los fanáticos de las inversiones nos llevan al extremo de meternos en deudas innecesarias para ganar supuestas rentabilidades. Entonces hay gente hablándonos que las ETFs, que si te hubieras metido hace 2 años en yo no sé qué indicador, en que en la bolsa se hubiera movido esto, que lo otro, que las acciones de una cosa, que de la otra, que si son las criptomonedas, que si son no sé qué cosas. Mejor dicho, nos hablan de un poco de cosas y sí está bien que las conozcas, que sepas qué son, pero no está bien el afán con el cual te llenan para que te metas en inversiones que no conoces. Esa parte sí está mal porque es un afán por dinero. Y primero tienes que educarte financieramente, primero tienes que organizar tu casa, primero tienes que organizar tus finanzas y luego ahí sí meterte a inversiones como esas. No te metas por solo impulso y porque un amigo dijo
o porque es que me van a reponer el dinero en tan solo 3 meses. Ojo con esas inversiones porque suelen salir muy mal. Y ahora entrar en deuda, ¿no? Entonces te dicen, no, pero es que la deuda es apalancamiento, eso es lo que hacen los millonarios. ¡Ey, no, cuidado! Esa también es una idea equivocada porque a la gente del común, como a ti o como a mí, nos prestan como a cualquier mortal. A la gente, a las empresas o a la gente que tiene negocios que ya están validados en el mercado y tienen años en el mercado, a esos de pronto sí les presten a unas tasas mucho más favorables para que pueda ser realmente un apalancamiento. De resto, a ti y a mí nos prestan igual que a cualquiera, a tasas altas, y es muy difícil crear rentabilidades con las tasas a las que nos prestan, tener negocios que renten mucho más que eso. Ahora, si la logras, pues bienvenido, dale. Pero es un tema dificultoso. No es tan fácil como lo pintan en redes sociales los gurús de las riquezas y la prosperidad. ¿Qué otras ideas tienes tú, amor, acerca de este tema? Bueno, acerca de este tema, y tal vez son mentiras y verdades más bien, y es, nos hemos identificado o hemos identificado que esa prosperidad real debería tener que ver con mis logros, mis títulos, mi carrera, cuánto poseo. Y al final de cuentas es algo que sí o sí nos tenemos que quitar de la mente. Yo llevo trabajando ahorita en el sector financiero mucho tiempo, como lo contaba, pero ahorita he estado más inmersa en la banca internacional y pienso que es duro porque ves gente que está graduada de Harvard, ves gente que ha sido empresaria, o ves gente que tiene certificaciones, entonces te da esa sensación de, oye, ellos que tienen logros y títulos sí son más importantes que yo, y se te intenta meter esa idea, pero ahí es donde tenemos que hacer un stop, porque es que eso a mí no me define. La verdadera prosperidad no tiene que ver con eso. La prosperidad verdadera tiene que ver en realidad con quién tú eres, con tu valor como ser humano, con cuánto puedes aportar al mundo aún sin un título. Yo siempre pienso, y sé que suena así como esto siempre dicen todos, pero es cierto. Cuando miras, por ejemplo, el ejemplo de Gandhi, cuánta gente movilizó sin un arma y desde un punto de vista o llevando a la gente al amor, a la bondad. Y dices, oye, ¿quién fue más próspero? El que andaba con su, no sé cómo se llama ese trapito, el que se ponen acá colgando, como su túnica, y simplemente queriendo llevar un mensaje de amor. Creo que fue más próspero que tantas personas que hoy buscan cosas que un día sí se van a acabar. Entonces busca lo que no se acaba, busca lo que trasciende. Eso es lo que te va a dar sentido e identidad. Entonces, por eso intentamos hacer ese trabajo de desintoxicación. Y mira que para mí, digamos, para Dave, para Dani, también tiene que ver la prosperidad verdadera con tener a Dios en nuestro hogar, seguirlo, mostrar los frutos de tener una relación con Dios, amor, gozo, paz, bondad, tolerancia. O sea, una cantidad de frutos hay detrás de tener a Dios, que para nosotros eso es la prosperidad. La prosperidad tiene que ver también para nosotros con nuestra familia, amar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a la gente que nos rodea, que ellos puedan sentir nuestro apoyo, nuestra cercanía, tener tiempo para ellos. Para nosotros no tiene ningún sentido ir por riquezas y, mejor dicho, estresarnos, volvernos un 8 la vida mientras estoy perdiendo mi matrimonio, mientras estoy dañando relaciones con mis padres o relaciones con mis hermanos. No tiene ningún sentido. Por eso las relaciones aquí juegan para nosotros un gran rol en el tema de la prosperidad verdadera, y no quería pasar sin decirlo, amor. Pero continuemos con tus ideas. Sí, yo pensaría que esos pensamientos que vienen a tu mente y que muchas veces vienen ligados, yo creo que sobre todo los que somos latinoamericanos, hemos tenido que lidiar mucho con esto y con un poco la escasez, ¿no? La pobreza, y obviamente otros países de otras geografías, pero se nos mete esa idea de tanta escasez que cuando vemos a alguien con muchas cosas, pues viene la comparación, la competencia,
y yo digo, es como si se fuera a acabar la plata, es como si no hubiera oportunidades y la verdad me choca la idea de que la gente diga que no hay oportunidades porque hay muchas oportunidades para todos. Hay suficiente espacio para todos. O sea, hay muchas cosas que podemos lograr, pero como nos enfocamos de una manera errónea, nuestros esfuerzos se van es al acumular, al tener, no al ser, no al construir, no al proyectarme de una manera distinta, pues eso es lo que nos empieza a traer tanta angustia. Y otra cosa que siento, y esto sí lo digo porque me pasó toda la vida, y fue la idea de tengo que ser el primero en todo. Ese me gusta mucho y creo que con ese yo cerraría y es, tengo que ser el primero, es que tú tienes que estar de primero, es que en la universidad tienes que ser el mejor, es que en el trabajo tienes que ser el gerente y después del gerente el vicepresidente y después del vicepresidente tienes que ser el CFO y después bueno, y es una carrera que no solo nos agobia, sino que nos lleva incluso a pasar por encima de la gente y ahí viene esa idea egocentrista y nos llena de un motor, de un desboque, si se diría así, de nuestras fuerzas, de nuestra energía hacia un lugar que no tiene ningún sentido. Muchos, y me incluyo, fuimos diseñados para ser segundos, para ser terceros, no porque seamos malos, sino porque podemos ser buenos segundos. Yo he tenido jefes que yo digo, Dios mío, son increíblemente pilos, o sea, de verdad se merecen estar ahí. Yo creo que no nací para ser ellos, pero yo nací para ser un brazo de apoyo para ese primero. Y eso te quita una frustración ahora que no sea como la excusa para ser mediocre, exacto, para no ser excelente, porque son dos cosas distintas. O sea, querer ser el primero a ser excelente son distintos. Yo siempre debo hacer excelente las cosas y de la mejor manera para el que sea, como si lo hiciera para Dios. Pero sin ese afán y sin esa angustia de debo ser el primero, cueste lo que me cueste. No, tenemos simplemente que ser fieles en lo poco. Y aquí hay un versículo que para nosotros es importante en la Biblia y es Lucas 16:10, que dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y ahí me hace pensar de Dios y la vida te pide fidelidad con las cosas, fidelidad con tu hogar, fidelidad con tu profesión, fidelidad y le metería honradez porque lo menciona, fidelidad y honradez con el dinero que Él ha puesto en tus manos, fidelidad y honradez con el trabajo, con tu emprendimiento, con el rol que hagas. Porque de eso va a depender en realidad que puedas recibir algo distinto y algo mejor. Y en tus manos, creo que con mi esposo siempre le decimos a Dios como hay muchas personas en el mundo que manejan mal los recursos, que los usan para cosas que no son. Hay personas que se endeudan un montón. Dios, si nosotros, y aquí va mi punto final personalmente, y es que Dios pueda lo que tal vez le ha dado a unos malos administradores, que no han actuado con honradez, que no han sido fieles, nosotros te las recibimos no solo para multiplicarlas, sino para realmente honrarlo a Él y bendecir a las personas. Y ahí viene mi punto de cierre. Cuando logras esa prosperidad verdadera, logras ubicarte en el mundo, logras tener una perspectiva de vida distinta, pero te das cuenta que la verdadera prosperidad no tiene nada que ver solo con, realmente contigo, tiene que ver más con las otras personas que contigo mismo. Estás acá porque también debes entregar a otros. Y ahí cuando tienes más plática, pues puedes ayudar más, puedes bendecir más, puedes entregar más, puedes multiplicar un mensaje. O sea, hay muchas cosas que como que nos logra traer una prosperidad verdadera cuando entendemos y cuando desintoxicamos el cerebro. Qué bonito, wow. Eso es más o menos lo que pensamos y yo quería decirlo así textualmente. Tú ya lo has dicho de otras formas, amor, pero pues la verdadera prosperidad no tiene que ver con logros, ni con cosas materiales, ni con cuánto dinero tengamos en el bolsillo. No tiene que ver con cuántos seguidores tengas en redes sociales, ni cuán influyente te sientas, tampoco con tu cargo, tus títulos, ni con cuánta Biblia leas, ni con cuántos libros has leído, ¿sí? La verdadera prosperidad no tiene que ver con eso, pero a veces nos aferramos a cosas para mostrarnos prósperos o perseguimos la prosperidad de esas formas y cuando llegamos a ella nos damos cuenta que no nos llena, que no era lo que creíamos que era y nos sentimos
infelices. Y ahí está el ejemplo de mucha gente famosa en Hollywood, muchos famosos que destruyeron su vida porque nosotros creíamos que ellos habían alcanzado todo y que ellos estaban en lo correcto, ¿no? Porque habrían alcanzado fama, reconocimiento, dinero ilimitado, entre comillas, y terminan acabando con su vida. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaban intoxicados y que persiguieron el viento, persiguieron lo incorrecto y dejaron de disfrutarse su familia, su propia vida, la experiencia de vivir la vida, la experiencia de asombrarme cada día por las cosas lindas que Dios me regala. Entraron en un afán por dinero que los llevó a algunos a malos negocios o a que los engañaran, a deudas con intereses exorbitantes o a perder a sus parejas, y se dieron cuenta que eso no era la vida. Hoy quisimos grabar este episodio para recordártelo, preguntarte qué es lo que estás persiguiendo. ¿Estás persiguiendo el dinero? Porque si es eso, estás persiguiendo el viento. Estás persiguiendo algo que no te va a llenar, que cuando lo encuentres vas a decir, estoy igual de vacío que como estaba al principio. Por eso tenemos que empezar a perseguir lo que realmente dura y es eterno, y para nosotros es Dios, la presencia de Dios, el poder aportarles a otros, como ya les dijimos, varias cosas que realmente consideramos que son importantes. Hace rato en Pareja y Finanzas, amor, perdimos el afán de ser los primeros en redes sociales o la empresa más importante de educación financiera. ¿Por qué? Porque es que eso no nos define. Nos define lo que somos para Dios. Nos define estar cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados, y aquí estamos. Seguimos, ¿cierto, amor? Así es. Entonces, con estas ideas cerramos el episodio de hoy y te damos gracias por haber llegado hasta el final, por lo que yo procederé a preguntar, jefa, ¿llegamos al final? Llegamos al final. Un abrazo para todos, feliz sábado. Abrazo, chao. Muchas gracias por llegar al final de un episodio más del podcast de Pareja y Finanzas. Si te gustó, no dudes en compartirlo en tus redes sociales y te recompartimos en las nuestras, que como ya sabes nos encuentras como @pareja y finanzas. Regálanos una puntuación que creas que se merece este podcast aquí en la plataforma en la que nos escuchaste, y síguenos por favor para que no te pierdas nada de lo que viene. Cuéntanos qué temas te interesan para que lo hablemos y entre todos construyamos un podcast lindo que te aporte valor y que agrade a Dios. No siendo más, ¡Un abrazo! ¡un abrazo!